amor primero. Es el momento ahora de recibir al doctor en Ciencia Política, investigador y docente. Pone la mañana en camino, Antonio Cardarello. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Antonio, querido, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Mi querido amigo, un nuevo presidente es destituido en el Perú y casi podríamos decir, sin frivolizar el tema, que es como una especie de déjà vu, ¿no? Cada tanto un presidente en el Perú no termina su mandato. Hay algo de eso, ¿verdad? Sí. Perú ha entrado en una etapa de inestabilidad política muy marcada, digamos. Luego del fujimorismo, y ya podemos hablar de que esa también es una señal de crisis en el sistema político peruano allá por la década de los 90, claro. Entra un periodo de fuerte deterioro del sistema de partidos, y eso ha traído una inestabilidad con gobiernos de distintos signos que se han alternado con partidos que nacen y desaparecen de una elección a otra, y eso ha traído una gran inestabilidad a nivel del sistema político, no así de la conducción económica, por ejemplo, que ha seguido una línea más o menos estable pese a los sucesivos cambios de gobierno, pero sí crisis política. Y bueno, en los últimos años lo que tenemos es que, si bien presidentes como Toledo, como Alan García y Ollanta Humala lograron culminar sus mandatos, sí, poco tiempo después o bien fueron procesados o encarcelados, o algunos llegó a suicidarse, como en el caso de Alan García. Y bueno, el último presidente electo, Pablo Kuczynski, apenas alcanzó los 20 meses de mandato, se vio obligado a renunciar, y ahora su sucesor, que era el vicepresidente Martín Vizcarra, tampoco logra terminar el mandato cuando faltaban poco más de 5 meses para unas nuevas elecciones. Exacto. Y esto daría cuenta de qué patologías, porque situándome en un lugar... Bueno, ahora me hiciste acordar que, usando como puntapié inicial de esta crisis política o fragilidad política, recordemos que el triunfo que mediante las urnas obtiene Fujimori, lo obtiene enfrentándose a Mario Vargas Llosa, que también venía de afuera de las estructuras político-partidarias, ¿verdad? Es decir, la crisis se había generalizado en cuanto a la representatividad de los partidos. Justamente el debilitamiento de los partidos puede explicar esta crisis de carácter político, y alguien podría ir más allá y decirte, Antonio, bueno, mire, profesor, los partidos políticos están en crisis, el sistema político de algún modo también, las acusaciones de corrupción son constantes y las destituciones de presidentes son comunes. Pero ¿sabe qué? La economía no va tan mal, así que de última, la economía no necesita de la política y por lo tanto no es tan grave. Sí, a ver, el sistema político peruano ha sido caracterizado por un politólogo que se llama Martín Tanaka como un caso de política sin partidos. Un sistema político que funciona sin partidos políticos, cuando todos sabemos que los partidos políticos son vitales para que las democracias funcionen correctamente. De hecho, las democracias más estables que aparecen en todos los índices generalmente están asociadas a sistemas de partidos más o menos estables y sólidos. Uruguay es un ejemplo en ese sentido. Ahora, esto que vos mencionabas de la economía, bueno, ¿qué te diría alguien como Tanaka? Bueno, lo que pasa es que en Perú
lo que ha habido es que ha habido una delegación en determinadas materias, esto de que haya políticos sin partidos y partidos sin políticos, porque se crean etiquetas partidarias que son un canal para que un candidato presidencial pueda presentarse y de repente puede ganar la elección, como le pasó a Fujimori, por ejemplo, con su partido que se llamaba Cambio 90, pero que no tiene una estructura, no tienen cuadros. ¿Y a qué apelan? Apelan a intelectuales o universitarios o gente que viene de la sociedad civil, empresarios, tecnócratas, y esos son los que han, desde hace bastante tiempo, han estado encargados de la conducción económica, y en ese sentido la economía peruana ha sido de las que más ha crecido, ha tenido una estabilidad muy importante. Entonces podría decir, bueno, no se precisa la política, bueno, pero una de las debilidades que tiene eso es lo que se llama el accountability, la rendición de cuentas. Estos profesionales o estos tecnócratas que están encargados de la conducción económica y que mantienen cierta estabilidad, le dan cierta estabilidad y continuidad a las políticas, como negativo, como lado negativo, no le deben rendir cuentas a la ciudadanía, al electorado, cosa que sí hacen los sistemas que cuentan con partidos más estables. Entonces siempre es peligroso cuando el que dirige o lleva adelante políticas siente que no tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía por las decisiones que toma. Uh-huh. Y en ese sentido la situación del Perú, bueno, estaba observando que los diarios peruanos, por ejemplo el Comercio, que probablemente sea el diario más importante del Perú, titula: "El Congreso deja al país en la incertidumbre", y la fotografía es del ahora expresidente. Pero el diario Perú 21 dice: "El Congreso sume al Perú en una peligrosa oscuridad", y la tapa es totalmente negra. Congreso da golpe de Estado, dice La República. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Es decir, ¿aplicaría la mirada? Yo sé que estamos muy sobre la marcha, muy cerca del acontecimiento, pero ¿podríamos hablar de un golpe de Estado parlamentario, esta curiosa figura que no sé si en sí misma no es un oxímoron, una contradicción, pero en todo caso, ¿hay que verlo en esos términos o se puede, la situación puede ser mirada con otra lógica? Mirá, el principal estudioso de estos temas de las presidencias interrumpidas en América Latina es un politólogo argentino que vive en Estados Unidos, actualmente es profesor en la Universidad de Notre Dame, que se llama Aníbal Pérez Liñán. Él es la referencia en este sentido. ¿Por qué es importante? Bueno, porque con esto que pasó ayer con Martín Vizcarra, ya son 22 presidentes en América Latina que no logran culminar su mandato. Incluso se podría sumar más si contamos que algunos de los sucesores de los presidentes tampoco logran culminar el mandato. Pero ¿qué le diría Pérez Liñán respecto a lo que vos me preguntás? Se llama golpe de Estado parlamentario. En general el golpe de Estado se aplica cuando es una salida que va por fuera de los canales democráticos. Ejemplo, golpe parlamentario fue lo que pasó en el 2000 cuando el ejército y una movilización popular muy intensa sacó del poder a Jamil Mahuad en Ecuador, y el Parlamento legitimó esa salida por fuera de los canales institucionales del presidente de la República. Digamos, el Parlamento le dio un barniz de legitimidad. Uh-huh. En este caso estamos hablando de un proceso que está contemplado dentro de la Constitución y que se siguió por los canales normales. Entonces no se puede hablar de golpe de Estado. Lo que Pérez Liñán también diría, bueno, hay como un abuso, un estiramiento en general. El impeachment o juicio político tiene razón de ser cuando se comprueba que el mandatario incumplió, violó la Constitución o cometió un delito
claro y hay pruebas flagrantes. Ahora cuando, aprovechando que se tiene una mayoría, se acusa al presidente de algo cuya forma de probar es por lo menos dudosa o queda en entredicho, pero aprovechando la mayoría parlamentaria, ahí cambia la lógica del juicio político, y más que un juicio político por un mal desempeño, por una violación de la Constitución, parece más un voto de censura, algo más asociado a los regímenes parlamentarios. Y en ese sentido es importante, por eso hablábamos al principio de la carencia de partidos políticos, dice Pereliñán que la posibilidad de que esto pase aumenta cuando el escudo presidencial en el Parlamento, esto es, los legisladores que responden al presidente, sean de su partido o de la coalición que logre armar, están bastante por debajo de las mayorías que se precisan para que un juicio político de esta naturaleza tenga lugar. O sea, si el presidente tiene un partido fuerte en el Congreso o logra armar una coalición, menos serán las posibilidades de que esto pase. En ese sentido, esta es la explicación de que los presidentes Toledo, Alan García o Ollanta Humala hayan logrado culminar su mandato, o tenía mayoría de su partido, lograron armar una coalición que les permitió culminar su mandato. Vizcarra no tenía casi partido, sí, que lo representara en el Congreso, y entonces la opción fue del Congreso, si no hay una buena negociación, y si los partidos se entienden, por algo que también te decía, como los partidos cambian de una elección a otra y no tienen un horizonte temporal, no hay acuerdos intertemporales, o sea, no hay capacidad de ver que uno puede ganar con la estabilidad del sistema, sino que las ganancias las persiguen más como de corto plazo. Entonces no piensan en lo que puede pasar en el periodo siguiente, piensan en lo que pueden ganar de acá a 5 meses hasta que se produzca una nueva elección. Entonces todos esos son estímulos para conductas de este tipo, ¿no? Y en ese sentido, algunos comentarios, a propósito de otros comentarios que en las últimas horas he leído allí en distintas redes, ¿puede leerse lo que ha ocurrido y desde los 90 está ocurriendo en Perú en clave derecha, izquierda, autoritarismo, liberales, conservadores, autoritarios, demócratas? ¿Por dónde pasarían los ejes, si es que son los ejes mejores esos para tratar de describir lo que está ocurriendo en Perú? Sí, digamos que los ejes de izquierda y derecha como que están un poco sobrepasados. En Perú como que no hay una discusión en ese sentido porque no existen partidos, entonces podés tener una elección como la del 2011, entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y otra como la del 2016 entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori también, que están los dos hacia la centro derecha o sí, hacia la derecha. Entonces tenés un vaivén, y en el 2005 había sido 2006 entre Alan García y Ollanta Humala, que los dos tenían un perfil más de centro izquierda, y uno y otro de nacionalismo más popular. Entonces lo que tenés es que hay un vaivén muy importante donde los partidos no importan, donde no hay plataformas, no hay propuestas claras, más bien que todo está centrado en el hecho de figuras, donde el fujimorismo sigue teniendo un peso muy importante. Kuczynski le ganó por una diferencia muy escueta a la hija del expresidente, porque mucha gente, recordemos que todos tenemos una visión negativa de Fujimori, por lo menos en Uruguay, porque dio un golpe de Estado, porque disolvió el Congreso, porque hizo un ajuste que dejó a mucha gente en la pobreza, pero por otro lado
para mucha gente en el Perú es el que terminó con la hiperinflación que venía del gobierno de Alan García, que había llegado al 7.000. Al gobierno de Alan García me refiero al primero, al primero, sí. 90, que había terminado con una inflación de 7.500% anual, la más alta de América Latina, y que terminó con las guerrillas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Quizá algún oyente recuerda el episodio de la toma de la embajada japonesa, la muerte de los secuestradores y Fujimori paseando en un ómnibus con los cadáveres de los terroristas. Bueno, entonces ese es un eje que corta la política peruana, y el otro es de la corrupción. Y todos cada presidente, en cada elección, los candidatos se presentan como que son los adalides, los que van a combatir la corrupción de los políticos que están en ese momento, y una vez que están en el poder se comprueba que ellos tuvieron también vínculos. Por ejemplo, el caso Odebrecht, que fue determinante en Brasil en muchos sentidos, fue en el caso de Dilma Rousseff, lo que fue todos los escándalos de corrupción. Bueno, en Perú también la presencia de esa empresa tuvo un impacto muy determinante, y son varios los políticos que están acusados de recibir soborno. Entonces, la corrupción, un sistema político sin partidos fuertes, con personalismos, con elevados niveles de corrupción, son un combo que va contra la estabilidad del sistema y la posibilidad de hacer acuerdos políticos, ¿no? En cuanto a este mismo tema, la comunidad internacional, ni siquiera estoy hablando solo de los gobernantes, de los estados, de las distintas agencias, sino la ciudadanía, los ciudadanos todos, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos ver este acontecimiento? Como, por un lado, un parlamento que, citando algunos de los diarios peruanos, abusa de su poder y deja al país en la incertidumbre, como una lógica republicana buenísima, porque ahuyenta y castiga del sistema político a los presuntos corruptos, y el Parlamento, representante del pueblo en definitiva, trata de quitárselos de encima. ¿En qué lógica deberíamos mirar todo esto? Sí, hay que estar hay que ver, porque el Congreso en Perú es una de las, como pasa en casi toda América Latina, es de las instituciones que menos apoyo tiene, menos simpatía recoge entre los ciudadanos peruanos, ya desde la época de Fujimori. Cuando Fujimori dio el golpe y disolvió el Congreso, tuvo un apoyo contundente de la mayor parte de la población, que veía como el Congreso como un ámbito de corrupción. Sí. De acuerdo a algunas encuestas que he visto, el nivel de aprobación y de apoyo al expresidente Vizcarra eran bastante altos, y se veía y tenía una buena popularidad, una buena evaluación por parte de la ciudadanía a nivel general. Incluso había impulsado algunas reformas, como algunas leyes de financiamiento de los partidos políticos, y eso puede haber sido también uno de los temas de enfrentamiento entre el presidente y el Congreso. De todas formas, no está bueno, por esto que mencionaba y que maneja Pérez Liñán como un argumento, en la tipología que abre de los quiebres de las presidencias interrumpidas que no llegan a completar el mandato, que no está bueno que un presidente sea cesado si no está comprobado, y en este caso parece que no hay una comprobación. Hay una denuncia de cuando él era gobernador de una región en Perú. No está basado en su desempeño como presidente de la República, e incluso no hay pruebas que sean contundentes. Por lo tanto, se debe más si yo lo tuviera que catalogar, parece más un caso de un parlamento que aprovecha la debilidad del presidente, que no tiene ese escudo legislativo del que hablábamos,
y que lo saca del poder más como un voto de censura propio de un régimen parlamentario, como un estiramiento del juicio político, que como una prueba de un presidente que haya cometido actos de corrupción flagrantes o violación de la Constitución. Entonces parece como un estiramiento de esa potestad, y que en realidad lo que hace es irlo desgastando y le va quitando legitimidad, como también pasó en el impeachment de Dilma, ¿no? Que tampoco se pudo demostrar que esas denuncias que tenía se habían comprobado, y tanto fue así que incluso en las elecciones que hubo 2 años después de su separación del cargo, pudo presentarse como candidata a las elecciones, a un cargo legislativo, o sea, no le fueron quitados sus derechos políticos, cosa que sí había pasado, por ejemplo, con Collor de Mello, por citar el primer caso de un presidente que fue sacado del cargo luego de la redemocratización a principios de la década de los 80 en la región. Sí, ahí en el caso de Dilma, además, vos ahí me tenés que ayudar un poco, pero incluso Dilma estaba, curiosamente, cuando tanta gente de su partido había tenido, y de hecho algunos procesos continúan, sido acusada por gestos y actos de corrupción. En el caso de Dilma era por aquel manejo del presupuesto, la pedaleada, creo que le llamaban. Claro, de haber dado por buenos algunos ajustes en el presupuesto, que está previsto, es cierto, en la Constitución, pero que en realidad sus predecesores en el cargo también habían hecho, y todos los gobernadores de los estados brasileños hacen. Bueno, lo que pasó en realidad, la explicación claramente es política. Se rompe la alianza también debido a denuncias de corrupción contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que era del PMDB, que era el principal socio del PT, el que le daba los votos necesarios en la coalición. De hecho, Cunha hoy estaba preso, o estuvo hasta hace poco preso. Uh-huh. Y una vez que se rompe la alianza entre el PT y el PMDB, Cunha, que era el presidente de la Cámara de Representantes, da inicio al juicio político, porque esa es una clave, ¿no? El presidente de la Cámara de Representantes, en ese caso, tenía la llave de dar entrada o no a la acusación de juicio político. Entonces, claramente ahí es un caso donde se comprueba esto que menciona Pérez Liñán. El presidente pierde el escudo legislativo, y por ahí los riesgos de sufrir un juicio político se acrecientan. Bueno, y si además fuera necesario, acaba de conocerse días atrás que el expresidente brasileño Temer, justamente quien queda en la presidencia de la República después del impeachment, contó en un libro cómo conspiró con los militares antes del derrocamiento de Dilma, ¿no? Uh-huh. Sí. Digamos, las razones políticas a las que aludías recién parecen bastante explícitas, pero volviendo al caso de Perú, también estamos en un caso donde las razones son más puramente políticas que comprobadas Volviendo a nuestra escena, ayúdame, Antonio, a establecer ciertas diferencias. A mí me da la sensación que si hubiese un expresidente o incluso un presidente que es acusado de corrupción y de en un cargo anterior haberse visto beneficiado por tramas ilegales de carácter económico, a mí me da la sensación que más allá del, por supuesto, desprestigio político en el que caería, bla, 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 nosotros quizás utilizaríamos la herramienta judicial antes de tomar decisiones de carácter político, o no necesariamente. Seguramente sí, estamos hablando de un sistema político, por el contrario, a Perú, donde los partidos políticos son los actores principales del sistema, donde la posibilidad de iniciar un juicio político también es bastante menos clara, digamos. En Perú, no sé si lo mencionamos ya, pero la excusa que da el Congreso o el argumento que da el Congreso es por incapacidad moral. Claro. Esa figura no existe en Uruguay, es la misma que se usó en el 2000 para sacar del cargo a Fujimori, aunque Fujimori en realidad
estaba en Japón y renunció. Él presentó la renuncia por fax, pero como el clima político estaba bastante enrarecido, el Congreso no tuvo en cuenta la renuncia de Fujimori y votó la incapacidad moral. En otros países como Paraguay, por ejemplo, lo de Lugo, lo que se estableció, lo que está establecido en la Constitución paraguaya es que puede ser sometido a juicio también por mala praxis, por mala práctica. Y bueno, y ahí, sí. ¿Qué es mala práctica? Se abre un abanico como muy amplio y difícil de abarcar. En Uruguay también está previsto que el presidente pueda ser sometido a juicio político, pero solo si se comprueba que violó la Constitución o por un delito flagrante, ¿no? Entonces, digamos que eso, las instituciones previenen contra en Uruguay contra que un presidente que puede quedar en minoría en el Parlamento, pero sin embargo está protegido de que una mayoría circunstancial se aproveche de eso para hacerle un juicio y sacarlo del poder. Bueno, te dejo un abrazo. En todo caso, para más adelante podríamos continuar porque me parece interesante tratar de visualizar esta fragilidad política del Perú, cuya razón que explica todo esto podría estar en la fragilidad de sus partidos y con todo lo que ello implica. ¿En qué medida dialoga con un panorama general de América del Sur, ¿no? ¿Qué tan excepcional es el Perú o qué tan representativo del continente? Me parece que esa es una pregunta que está todavía en formulación, digamos, ¿no? Que América Latina sigue siendo un continente básicamente inestable en términos políticos. Te decía hoy la cifra de todos los presidentes que no lograron culminar su mandato, inclusive siempre recordamos lo que tenemos más cerca, ¿no? Los dos presidentes que fueron sometidos a juicio en Brasil, Collor de Mello y Dilma Rousseff, o el caso de Argentina sobre todo con el mandato de la Rúa. Ahí no hay un juicio político, hay una renuncia, pero todas esas semanas de inestabilidad que se sucedieron. Quizá Uruguay es un poco una isla en ese sentido. Ahora, la gran diferencia con lo que pasaba antes de esta tercera ola de democracia en la que seguimos viviendo del 80, o fines de los 70, principios de los 80, es que generalmente las crisis de este tipo terminaban en un golpe de Estado clásico, ¿no? Dado por las Fuerzas Armadas y en la organización de una dictadura militar. Bueno, ahora ha habido, por ejemplo, Bolivia, casos más de un golpe de Estado propiamente dicho, pero el retorno a una situación legal y a elecciones libres se da de otro modo, y en casos como Perú, lo que va a pasar es que el presidente del Congreso va a terminar el mandato y dentro de 5 meses va a haber elecciones, pero no va a pasar como pasaba en Perú hasta del año 80, donde esto hubiera terminado en una intromisión del ejército, ¿no? Claro. Bueno, Antonio, gracias como siempre, querido amigo, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? No, como siempre, un gusto, Alex. Saludos para todos. Saludos a la familia. Antonio Cardarello nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.